Ha llegado el momento de presentaros en este día un estudio bíblico. Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 21. Hoy viajamos con Pablo hasta Jerusalén. Después de despedirse de sus discípulos en Asia Menor, Pablo siguió su camino de regreso a Siria, de donde había salido en su tercer viaje misionero 3 años atrás. Esta parte del trayecto lo hizo en barco. Trayectoria: Mileto, Kos, Rodas, Pátara y Tiro en Siria. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Cuando Pablo llegó a la costa de Siria, salieron a encontrarle sus discípulos de Antioquía. Ellos llegaron allí porque Pablo ya no iba a pasar por Antioquía, ya que su destino era Jerusalén. Quería pasar allí la fiesta de Pentecostés, en hebreo, Shavuot. Sus discípulos trataron de convencerlo que no fuera a Jerusalén porque sentían que iba a encontrar oposición allí. Hechos capítulo 21, versos 4 y 6 dice lo siguiente: Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándolos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Pablo no se dejó disuadir por sus amigos de Siria. Sabía que debía ir a Jerusalén. Pero en el camino se encontró a otros creyentes que también trataron de convencerlo que no subiera a Jerusalén. Y lo que me llama la atención es ese pasaje, ese versículo que acabamos de mencionar. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Me preguntaba aquí si realmente Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu, si no estaba contando con el Espíritu Santo. Porque Pablo se dirigía a Jerusalén y los discípulos, estos le decían que no fuera a Jerusalén y se lo decían a Pablo por el Espíritu. Curioso, ¿verdad? Puedes hacerte la pregunta que a lo mejor Pablo no estaba contando con el Espíritu Santo, estaba haciendo su propia voluntad. Pero te vamos a dar la respuesta ahora. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, versículo 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Aquí cuando dice rogamos nosotros, se refiere a que Lucas está contando la historia. Lucas estaba allí también. Lucas estaba presente. La pregunta que yo me hacía era: ¿quién es este Agabo? Este Agabo que profetizaba y de repente se ata las manos y los pies. Agabo no era un falso profeta. Él estaba diciendo la verdad. Estaba revelando lo que efectivamente iba a suceder. Agabo ya había profetizado antes en Antioquía y se había cumplido. Y lo vemos en Hechos capítulo 11, versos 27 y 28. Y en este estudio bíblico, en este espacio, te lo mencionamos. Este tal Agabo. Ante esta profecía y las demás advertencias,
La gente supuso que Dios les estaba enviando a un mensaje para que no fueran a Jerusalén. Pero Pablo sabía que no era así. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y el Espíritu ya le había advertido que iba a ser perseguido allí. Esto lo hemos leído en semanas anteriores, Hechos capítulo 20, versos 22 y 24. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a suceder, salvo que el Espíritu Santo, solemnemente, me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está la respuesta a esa parte donde los discípulos, en el Espíritu, le dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. Las profecías eran ciertas, pero el Señor estaba poniendo a prueba a Pablo para ver si él iba a ir donde Dios lo mandara, a pesar de saber que, al final, iba a ser apresado. La prueba de Pablo fue similar a la que Jesús pasó antes de su muerte. Jesús sabía que tenía la oportunidad de hacerse a un lado y no morir, pero al final dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En sus últimas horas de libertad, Jesús pasó por esta prueba y la superó. Y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos también la siguieron. Versículo 40 de Lucas, capítulo 22, versos del 39 al 46, dice lo siguiente: cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También trataron de convencer a Jesús de evadir la persecución y la muerte. A pesar de estar bien intencionado, el Señor vio ese consejo como una tentación. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Incluso Pedro comenzó a reprender al Señor: no lo permitas, Dios, eso nunca te va a acontecer. Pero volviéndose Jesús, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pablo estaba pasando por esta misma tentación o prueba, pero no cedió ante ella. Versículos 13 y 14 de Hechos capítulo 21. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Otra vez Lucas hablando. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. La intención de los amigos de Pablo era buena, era la correcta, en un sentido humano. Pero la verdad es que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Al final lo reconocieron. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Tomamos decisiones basadas en el corazón y no en el espíritu, sin sospechar que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Tengamos cuidado de no caer en este error. Me gusta el ejemplo de David. David, cuando iba a la guerra, siempre consultaba con Dios. Señor, ¿me levantaré y pelearé contra este pueblo? El Señor le respondía: levántate, porque de cierto te doy la victoria. Pablo superó la prueba, porque no se dejó disuadir de lo que sabía que era la voluntad de Dios. Otra razón por la que el Señor envió al profeta Gabo fue para beneficio de los discípulos de Pablo. En su gracia el Señor les advirtió sobre lo que le pasaría a Pablo para que cuando sucediera no se lo tomaran a mal. ¿Te imaginas que los discípulos se lo toman a mal? ¿La pagan con el Señor? ¿Por qué Dios permites esto? Pudiendo evitar ir a Jerusalén, ¿por qué has permitido que Pablo muriera o fuera atado, azotado, encarcelado? En su gracia,
el Señor advirtió sobre lo que le pasaría a Pablo, advirtió a sus discípulos para que cuando sucediera no lo tomaran a mal. Finalmente llegó el día y Pablo subió a Jerusalén, pero no lo hizo solo. Varios discípulos le estaban acompañando. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Al principio la visita a Jerusalén fue positiva, ya que los hermanos creyentes los recibieron a todos con los brazos abiertos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hechos capítulo 21, versos 17 y 19. Y al día siguiente, verso 18, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículo 19, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Los judíos creyentes en Jerusalén se admiraban de lo que el Señor estaba haciendo a través de Pablo en lugares lejanos, pero sabían que los judíos no creyentes no lo iban a recibir tan bien. Habían llegado a Jerusalén los rumores de lo que estaba enseñando en sinagogas de otras regiones. Versículo 21 de Hechos capítulo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los creyentes en Jerusalén sabían que Pablo no enseñaba en contra de la ley de Dios, pero sabían que los líderes religiosos no iban a entenderlo. Por lo tanto, le aconsejaron a Pablo hacer lo siguiente. Versículos del 22 al 25. ¿Qué hay, pues? La multitud se va a reunir de cierto, porque oirán que has venido. Verso 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, del ahogado y de la fornicación. Pablo había llegado a Jerusalén con creyentes gentiles, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara con ellos en el templo, ya que la tradición judía así no lo permitía. En el complejo del templo había un patio en el que todos podían entrar, el cual se conocía como Atrio de los Gentiles. Este patio estaba separado del área del templo en sí por un muro divisorio. Josefo describe en sus escritos que este muro como era una partición de piedra con columnas que tenían mensajes en latín y griego, prohibiendo la entrada a cualquier extranjero, bajo pena de muerte. Para evitar problemas, Pablo debía presentarse a cumplir su voto acompañado solo de nazareos judíos. Además, le pidieron que él financiara ese sacrificio, el cual era costoso. Alguna referencia la encontramos en Números capítulo 6, versos del 13 al 21. Hechos capítulo 21, verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aunque trataron de evitar problemas, no pudieron pasar desapercibidos, porque entre la multitud aparecieron unos enemigos de Pablo que venían de Éfeso. Hace unas semanas hablábamos de Pablo en Éfeso, ese alboroto en Éfeso. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todas contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. En el caminar diario te vas a encontrar con personas así,
siempre que quieras hacer la voluntad de Dios, siempre que vas a emprender un ministerio, se van a levantar personas así que te van a decir, pero ¿tú qué vas a hacer? Si tú has hecho esto, esto y esto, si tú eres un pecador. Pablo solo había entrado al área del templo con los nazareos judíos, pero lo vieron en el atrio exterior con los gentiles. Pudo haber sido un malentendido, pero nadie le dio el tiempo a explicarse. Fueron todos a saco, a golpe, a por Pablo. Y encima alentaban a las masas. Este es el que profana el templo. También puede ser que hayan provocado el conflicto a propósito, ya que probablemente esos judíos eran los que habían perseguido a Pablo en Asia Menor, los que alborotaron Éfeso. Como hemos visto en el estudio bíblico de la semana pasada, la reacción de las masas puede fácilmente salirse de control. Y siempre que hay manifestaciones, siempre hay contiendas. Y siempre que hay manifestaciones y hay contiendas, hay violencia, ahí está el demonio. Ahí están esas huestes demoníacas que es lo que desean. Agitar a las masas, crear rebeliones, manifestaciones, violencia. Probablemente estos disturbios hubieran matado a Pablo, de no ser por la llegada de los soldados romanos. Hechos capítulo 21, versos del 30 al 33. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, verso 31, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Lo que puede hacer un grupo de personas con malas intenciones, ¿verdad? Alborotar al pueblo, contradecir, maldecir e incluso provocar la muerte. A punto estuvieron de matar a Pablo. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, les prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Los soldados romanos no sabían la razón del alboroto. Lo apresaron en parte para protegerlo, pero también para calmar al pueblo. Algo que los trataban de evitar a toda costa eran esos alborotos públicos, dada la inestabilidad que provocaba. Seguramente muchos de los soldados, muchos de los romanos, pensaban que esos alborotos eran intencionados y al ellos calmar a las masas, a lo mejor los del pueblo se rebelaban y atacaban por la espalda. Hechos capítulo 21, versos 34 al 36. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando «¡Muera!». A partir de este momento, hasta el final de Hechos, veremos a el apóstol Pablo preso. Ya no será puesto en libertad hasta su muerte. Y muchos nos preguntamos cómo pudo Dios permitir esto. Muchas veces nos cuesta comprender la voluntad de Dios, en términos humanos. Lo que debemos saber es que si Dios permite algo, es para bien. En ese tiempo en el que estuvo preso, Pablo no se quedó sin hacer nada, sino que aprovechó esos momentos para escribir muchas de las epístolas que tú y yo estamos leyendo hoy en día. Nunca cojas rechazo al Señor porque permita que en tu vida acontezca algo que es lo que tú no deseabas. Seguramente muchos a lo mejor se pudieron enfadar con el Señor, con Dios. ¿Por qué Dios permites esto? Incluso cuando encarcelaron a Pedro y a Jacobo, ¿te acuerdas de ese pasaje de Hechos? Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Seguramente muchos se preguntaron por qué Dios ha permitido que Jacobo muriera y Pedro que estuviera en la cárcel. En vez de quejarse, en vez de entrar en depresión, entre comillas, en vez de echar la culpa a Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia hizo oración sin cesar por Pedro. Y así debemos hacer nosotros. Cuando veamos algún hermano, alguna hermana en una situación difícil, no digamos, Señor, ¿por qué permites esto? Sino, Señor, gracias por este tiempo, porque tú vas a traer algo positivo a este momento. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? Nunca comprenderemos la voluntad de Dios. Lo que debemos saber es que Dios permite algo que es para bien.
¿Dejamos que el Señor haga su voluntad en nuestra vida? ¿Cómo es nuestra actitud cuando vemos injusticias en nuestros hermanos e incluso en nuestra familia? Cuando llega la enfermedad, llega la muerte, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Echamos la culpa a Dios? Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué has permitido esto? ¿O dices, gloria a Dios, no lo entiendo, como dice el grupo Misión, pero gracias? Radio Solidaria, una radio comprometida.